Muy amable, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos con la disculpa del caso, con siempre algunas situaciones que son adversas a la programación, pero ya estamos listos para dar inicio al curso programado. En esta oportunidad vamos a hablar de la gestión pública y específicamente el día de hoy nos conmueve un tema muy importante que habla de las técnicas y estrategias del procedimiento administrativo general en el sector público. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio con el mismo entusiasmo de siempre en esta oportunidad. Bien, colegas, nos hemos puesto en algún momento a analizar qué es lo que está ocurriendo en el sector público. Y me imagino que muchos de los que estamos presentes acá en esta sala virtual trabajamos para el Estado y los que no estamos trabajando para el Estado pretendemos incorporarnos a trabajar en el Estado. ¿De acuerdo? Y creo que por ahí estamos de acuerdo. Entonces, sin embargo, hay una pregunta muy importante, que es la siguiente. ¿Cómo estamos vistos los servidores públicos? ¿Cómo estamos vistos los servidores públicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo estamos vistos los servidores públicos de manera general? No específicamente en una sola persona. Entonces, ajá, me dicen pésimos, lentos, ociosos, ¿qué más? ¿Qué otros ineficientes? ¿Algo más? Como los peores, tal vez, y como que corruptos, burocráticos, entre otras situaciones. Ojo. Y eso que, colegas, estamos acá nosotros coordinando, conversando entre profesionales, entre quienes trabajamos para el sector público. ¿Correcto? Imagínense si estamos en un escenario donde es la población, ¿correcto? Es la población. De hecho, uy, imagínense, nos destrozan y si es posible nos fusilan en la plaza de armas. Entonces, la idea central de este curso es que podamos conocer algunas técnicas de gestión pública, pero no solamente consiste en conocerla, sino en aplicar, ¿correcto? Entonces, hay a ver, si me confirman de SCADE, ¿están solicitando alguna aceptación de una transmisión, algo así? ¿Me confirman? Porque hay un mensaje que me aparece en la pantalla. Le estoy pasando, por favor, al WhatsApp. Me indica si lo acepto o no, por favor, con la disculpa del caso a los participantes. ¿Sí? Ah, correcto. Listo. Vamos, entonces. Muy bien. Bien, entonces les decía, la idea fundamental es brindar las estrategias. Las estrategias las van a tener ustedes, pero no logramos nada si es que no lo aplicamos. Por lo tanto, las estrategias, las técnicas que se planteen, que se comenten, es para aplicarla en el sector público. ¿De acuerdo? Ello con la sana intención de recuperar la credibilidad de los servidores, o perdón, de la población hacia los servidores públicos. Sin más preámbulo, vamos a presentar la norma que regula el material de estudio del día de hoy. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a hablar del Decreto Supremo 004-2019, JUS, que es el texto único ordenado de la ley número 27444, ley del procedimiento administrativo general. Entonces, esta norma fue publicada el viernes 25 de enero del 2019. Y con esta norma vamos a hablar básicamente para qué ha sido emitida esta norma. Y de manera literal, ojo, el contenido de esta norma señala lo siguiente. Posee o contiene las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado. ¿De acuerdo? Voy a desactivar la cámara por un tema de reflejo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, normas comunes. ¿Qué significa? Esta norma es solamente para una entidad, para dos entidades, para todas las entidades. Es común.
El uso es común, es para, ustedes me ayudan, tecleando, por favor. ¿Es para una entidad, para dos entidades, tres entidades, para el ministerio, gobiernos regionales, gobiernos locales? ¿Para qué entidad es? Para todas. Gracias, Joana. Sí, efectivamente, es para todas las entidades del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Y además, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos que son especiales. Es decir, las leyes, ojo, y me quedo con esta parte. Las leyes que crean que pueden regular los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. ¿Qué significa? Vamos a hablar en temas de derechos de los administrados. ¿De acuerdo? Hablemos de derechos de los administrados. Imaginemos que le dan el derecho a una licencia con goce de remuneraciones. Otra norma, atención, que crea, podría suprimir ese derecho, podría recortar a mediodía. ¿Qué dicen? Vamos a suponer, ¿no? Estamos suponiendo. ¿Podría o no podría? La respuesta es, ¿qué dicen? Si esta norma nos asigna un derecho gratuito, una norma que se emite posterior, ¿podría ponerlo pagado? La respuesta es no, porque su razón de ser de esta norma, ¿qué nos dice? Y regula que las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Por lo tanto, regla de oro, leer la ley del procedimiento administrativo general. Y si nosotros por ahí encontramos una directiva que suprime algunos derechos o que son menos favorables a los que establece esta norma, nosotros tenemos con qué solicitar, en este caso, la aplicación de esta norma. ¿De acuerdo? Y también señala lo siguiente, que las autoridades administrativas, y la pregunta es, ¿quiénes son las autoridades administrativas? ¿Quiénes son las autoridades administrativas en las entidades públicas? ¿Qué dicen? ¿Quiénes son? Serán los funcionarios y servidores públicos que toman decisiones y que aprueban algunas directivas, lineamientos, que emiten oficios, algo así. Correcto, ¿no? Sí, son los funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Sean los titulares, los jefes de área, los que tienen poder de dirección y decisión. Es decir, las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, ojo, cumplirán conseguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en la presente ley. Es decir, colegas, quienes reglamentan procedimientos especiales tienen que asegurar el cumplimiento de los principios administrativos que esta misma norma establece y también los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento. Un administrado, cuando se traslada a una entidad pública, tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿correcto? Por ejemplo, si pide una información, dice soy el señor Juan Pérez, en un ejemplo puntual. Si dice soy el señor Juan Pérez, necesito la información, ¿debemos otorgarle sí o no? ¿Qué dicen? Inmediatamente debemos proceder a a entregarle, perdón, la información. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ya, podría ser, ¿no? Como bien manifiesta José, hay procedimientos. Hay procedimientos. Entonces, en ese sentido, el primer procedimiento establecido es en identificar a la persona. Para identificar a la persona, ¿qué le pedimos que muestre?
¿Qué le pedimos que muestre? Su DNI, correcto. Si me dice quiero la copia de todos los documentos, correcto. Hay un procedimiento. Eso es mi derecho. Sí, correcto. Es su deber, primero, como dice nuestro colega, y que se identifique. Debe usted identificarse. Muéstreme, por favor, su DNI. Muy bien. Presente el DNI. Quiero el escrito número tanto. Perfecto. Hay un procedimiento establecido. Lo debe solicitar por mesa de partes, haciendo referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Correcto? Entonces, nosotros para atender en una entidad pública tenemos que necesariamente conocer la ley del procedimiento. Si no conocemos la ley del procedimiento, podríamos fracasar, podríamos inducir al error o cometer alguna falta administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, la esencia fundamental es poner a disposición de todos el contenido de esta norma. Entonces, muy bien, dicho ello, debemos reconocer que la finalidad de esta ley es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general. Es decir, esta norma protege el interés general. El interés general es para todas las personas. No significa, bueno, porque tú eres mi amigo, te voy a exonerar este documento. ¿De acuerdo? Entonces, acá estamos hablando del interés general. Entonces, adicionalmente debemos tener en cuenta que lo que busca es garantizar los derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Entonces, para ello, también es importante reconocer que se han establecido principios del procedimiento administrativo general. Ojo, y los principios del procedimiento nos sirven de criterio de interpretación. Colegas, cuando uno va a aprobar un procedimiento, por ejemplo, normalmente, ¿qué documentos se aprueban en una entidad pública que regulan procedimientos? Comentarios, por favor. ¿Qué documentos se aprueban en entidades públicas que regulan algunos procedimientos? Las ordenanzas, el TUPA, ¿qué más? Muy bien. Las ordenanzas, el TUPA, resoluciones, decretos, directivas internas. Listo. Hasta ahí nada más. Directivas internas o lineamientos. Entonces, tengo que conocer para elaborar una directiva, para elaborar un reglamento, tengo que necesariamente conocer los principios del procedimiento administrativo general. ¿Por qué? Ojo, porque acá nos da a conocer cuál es la finalidad, para qué se crean las normas, para regular, pero esa regulación no tiene que ser tan desproporcionada. ¿La regulación es importante? Sí, por supuesto que es importante, pero no tiene que ser desproporcionada. Es decir, no le puedo pedir a un administrado, voy a exagerar, que me traiga su DNI cuando ya no debemos solicitar DNI. Y si me tiene DNI, le digo, ¿lo tiene su libreta militar de 3 cuerpos? No, entonces no le puedo atender, algo así. No debemos solicitar informaciones que no son importantes, que no son relevantes, además que las entidades públicas se encuentran prohibidas de exigir documentación. El primer principio se denomina legalidad. ¿Qué significa este principio de legalidad? Las autoridades administrativas señala que deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, debemos reconocer ello, colegas. Ojo, atención.
Entonces, ¿qué significa principio de legalidad? En algún momento, me imagino que nosotros en las entidades públicas, y esto lo hemos escuchado muchas veces en las entidades públicas, ¿qué dicen? Pero la ley no prohíbe. No sé si ustedes han escuchado ese principio o ese comentario, la ley no prohíbe. ¿Lo han escuchado eso de que la ley no prohíbe? Hazlo porque la ley no te prohíbe. Entonces, colegas, ¿qué significa? Solamente actuamos, dice, con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, ¿correcto? Entonces, nosotros no podríamos decir, bueno, como la ley no me prohíbe, lo hago. En principio, las leyes no son prohibitivas, las leyes son reguladoras, ¿de acuerdo? Al ser reguladoras, simplemente nos sometemos, ojo, y miren, concordante, vamos a ir por acá, voy a compartir, vamos a compartir un momento. ¿Qué es lo que nos establece el artículo 248? Por ejemplo, colegas, ¿qué nos dice también? Acá hay otro principio, que legalidad. Ojo, ¿qué nos dice? Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y por consiguiente la previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer de la privación de la libertad. Y este cuarto principio, colegas, es muy importante. ¿Qué nos dice? Tipicidad. Ojo, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? A ver, vamos por acá. Si la norma me dice que el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿de acuerdo? De 8 a 4 de la tarde. Entonces, yo podría decir, colegas, yo podría decir, bueno, lo voy a regular, voy a trabajar mis 8 horas. No voy a entrar a las 8, voy a entrar a las 9, pero voy a salir a las 5. Entonces, igual voy a cumplir mis 8 horas. ¿Eso es correcto? El horario me dice que ingrese a las 8 y que mi horario culmina a las 4, ¿de acuerdo? O a las 5, perdón. Y yo digo, no, yo entro a las 9 y salgo a las 6. ¿Eso es correcto? No. Porque ¿qué te dice la norma? Ojo, no des lugar a interpretación subjetiva, análoga, simplemente principio de tipicidad, lo que está regulado como tal. Entonces, correcto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces, no, pero yo he estado mis 8 horas. Sí, pues, pero no cumpliste con lo que la norma señala. Entonces, muy bien. Recordemos que el principio de legalidad nos habilita la facultad de realizar tal o cual acción que esté establecido en la norma. Lo que no está establecido en la norma, simplemente no lo debo hacer. O, en su defecto, aplico los principios de derecho público para su interpretación y para mi actuación. Pero lo que no se puede decir, bueno, como la norma no dice, hazlo nada más. No, hay que tener mucho cuidado por ahí. ¿De acuerdo? Principio de legalidad. Otro principio que debemos tener en cuenta es el principio del debido procedimiento. El principio del debido procedimiento. ¿Y qué significa el principio del debido procedimiento? Atención, señala que los administrados gozan de los derechos y garantías que están implícitos al debido procedimiento administrativo.
¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos por ahí. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Entonces, nosotros no podemos nosotros suprimir derechos porque están establecidos. Y es importante tener en cuenta que tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo, más no limitativo. Ojo, esa palabra hay que tener en cuenta. Los derechos son enunciativos, más no limitativos. Por eso, las normas no son prohibitivas. Las normas no han sido emitidas para prohibir. Muchas personas dicen, sí, pero no te prohíbe. Entonces, tengamos en cuenta ello, colegas. Las normas no han sido creadas para limitar, para prohibir, sino para regular un procedimiento. ¿Qué significa que son implícitos? Es algo que, ojo, que está ya establecido dentro de un enunciado, pero que no necesariamente te dices para ti, o sea, ¿de acuerdo? Se ejecuta de esta forma, son, es, exactamente, algo así, ¿no? Entonces, muy bien. Y además dice de modo enunciativo, más no limitativo, y los derechos a ser notificados. Colegas, todas las personas tenemos derecho a ser notificados. Por ejemplo, si nos llegó un correo electrónico, atención, y esto es importante el caso, nos llegó el correo electrónico, vamos a suponer que es de una sanción, ¿sí? Se emitió una resolución de sanción, ¿correcto? Atención al ejemplo. Se emite una resolución de sanción a un servidor público, pero le envían la notificación de la sanción al correo electrónico. Lo enviaron, por ejemplo, el día de hoy. ¿De acuerdo? Usted lo revisa su correo, se da cuenta que es una resolución de sanción, pero no responde a la notificación. Pregunta, ¿se considera válida la notificación? ¿Sí o no? Usted ya lo leyó. ¿Se considera válida la notificación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Fernando me dice, no, Jovito. ¿Cómo voy a ser válido? ¿Sí o no? ¿Se considera válida la notificación? ¿Qué dicen? Vamos a ver. A ver. Fernando me dice, Jovito, una vez más, no. Y debo, atención. Y también por acá Lisset me dice, no, Jovito, ya que debe haber una respuesta. Usted ya lo leyó. Es más, lo ha impreso. ¿Se considera válida? La respuesta es no. La respuesta es no, colegas. La entidad no podría decir si se considera válidamente notificada el día que le enviamos al correo. Me parece que está en el artículo 21. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver el 20 o 21. A ver, perdón un momento. Ya, acá está. Colegas, el artículo 20. Atención. ¿Qué nos dice el artículo 20? Modalidades de notificación. Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades. ¿De acuerdo? Según este respectivo orden de prelación. Notificación personal administrado, interesado o afectado en el acto en su domicilio. ¿Correcto? Es decir, que tendríamos que ir siguiente orden de, acá nos da una prelación. La prelación obedece a una cierta preferencia, cuál es primero, cuál es segundo, ¿sí o no?
La prelación obedece a establecer cuál es primero, cuál es segundo, o cualesquiera lo puedo utilizar al azar, o según mi conveniencia. ¿Qué dicen? Cuando me dice hay un orden de prelación, ¿de acuerdo? Ojo, acá nos dice según este respectivo orden de prelación. Colegas, prelación, ¿hay un orden o no? Sí. ¿Me puedo pasar al segundo sin tomar en cuenta el primero? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Me puedo pasar al segundo sin tomar en cuenta el primero? No, no, ¿verdad? Entonces, hay un orden de prelación. En ese sentido, colegas, la primera prelación es notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto en su domicilio. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Dos, mediante telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que dice acá, que permita comprobar, que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quién lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. ¿Qué quiere decir, colegas? Si usted no solicita que lo notifiquen en el correo, no le pueden notificar. Y es más aún, con el acuse de recibo tiene que estar. Así usted haya pedido que le notifiquen al correo, tiene que usted decir recibí conforme. Por lo tanto, si, atención, le notificaron al correo, usted no brindó el acuse de recibo, ¿se considera válida esa notificación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ahora? ¿Se considera válida la notificación que ustedes no confirman que efectivamente han recibido esa comunicación? ¿Se considera válida? La respuesta es no. Entonces, no es válido. Si no ha dado el acuse de recibo. Entonces, por lo tanto, colegas, en ese sentido, es importante revisar las técnicas y procedimientos de esta ley. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es muy importante, colegas. Es muy importante. Y esto es prácticamente, voy a utilizar un término coloquial, un término muy simpático. Este es nuestro coquito para los servidores públicos. ¿Correcto? Bueno, no sé si muchos de ustedes conocerán el coquito. Yo sí, por mi edad, ya he llevado mi coquito. Hay muchas personas nuevas, ¿no? Coquito es un libro que nos ayudaba bastante, ¿no? Nos ha ayudado bastante a todas las personas, a todos los niños de mi edad, lógicamente. Bien, entonces, derecho a ser notificados. Esos derechos a ser notificados, ¿cuál es la primera prioridad que nos notifiquen, colegas? ¿Cuál es la primera prioridad que te notifiquen? ¿Dónde? ¿Dónde deben notificar? En el artículo 20 lo señala. Acuérdense del 20. En el domicilio, ¿verdad? En el domicilio. Muy bien. Y también a acceder al expediente. Ojo, si nosotros estamos involucrados, por ejemplo, en un procedimiento administrativo disciplinario, tenemos que pedir que nos otorguen el expediente. A ver, permítame revisar el expediente. ¿Te lo deben permitir? La respuesta es sí. Si quieres una copia, sí lo tienes que solicitar. Si quieres solamente revisar, en ese momento te lo tienen que poner a disposición. Y sobre la base de la información que uno observe en el expediente, podemos refutar los cargos que se nos imputa. Por ejemplo, nos dicen, atención, usted autorizó sin contar con certificación presupuestal. Uy, tengo que refutar ese cargo. Me están imputando un cargo que autoricé, una contratación sin contar con certificación presupuestal. Listo. ¿Qué hago entonces? Tengo que demostrar que sí efectivamente contaba con certificación presupuestal, por eso es que se realizó la contratación. ¿De acuerdo? Y también tenemos un derecho
a exponer argumentos, ¿de acuerdo? Y a presentar alegatos complementarios. ¿Se escucha mal? Me dicen. Ana Sosa me dice que se escucha mal, colegas. ¿Me ayudan? ¿Sí se escucha mal? Todo bien, me dice, ¿no? ¿Todo bien? Ah, perfecto. Listo. Bien. Entonces, colegas, exponer argumentos. Y nosotros para exponer los argumentos, ¿en qué debemos sustentarnos, colegas? Si nos dicen o nos piden, nos solicitan que expongamos nuestros argumentos, ¿en qué debemos sustentarnos para exponer nuestros argumentos? ¿Algún comentario? En las pruebas, en la ley, en normas, ¿verdad? Listo, colegas. Es importante tener en cuenta, atención, es importante tener en cuenta todos nosotros que para poder exponer nuestros argumentos tenemos que conocer el procedimiento, la norma que lo regula, en qué nos hemos basado para realizar tal o cual acción en el sector público. No podríamos decir, no, sí está bien. ¿Por qué está bien? Porque así lo venían haciendo. ¿De acuerdo? El decir que así lo venían haciendo, por eso lo he continuado haciendo, es un argumento válido. ¿Qué dicen? Colegas, si decimos, pero es que yo, ¿por qué lo hiciste? Porque así lo venían haciendo. ¿Ese es un argumento válido? La respuesta es no. ¿Cuál es un argumento válido? Por ejemplo, realicé tal procedimiento sustentado en la norma número tanto que establece esto. Listo. Eso es un argumento válido a efectos de poder nosotros sustentar cuando sea necesario. Y también tenemos el derecho de presentar alegatos complementarios, ¿correcto? ¿Qué pasa? Si me olvidé por ahí de presentar un alegato, si me olvidé, presento un documento complementario indicando las demás pruebas que sean necesarias o que poseo. Además, tenemos el derecho a ofrecer y a producir pruebas, ¿de acuerdo? Digo, esta es la prueba, o lo producimos la prueba. A solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda, por ejemplo, como bien manifiesta nuestro colega, ofrecer pruebas es tener evidencias, ¿correcto? Solicitar el uso de la palabra y cuando corresponda, ¿no? Y también a obtener, tenemos el derecho a obtener una decisión motivada. Listo. ¿Qué significa una decisión motivada, colegas? Vamos a suponer que pedimos, a ver, solicito, a ver, se me ocurre en este momento, solicito contratación, por ejemplo, solicito una plaza vacante como personal CAS en su entidad. Para tal efecto, adjunto mi currículum vitae. Vamos a suponer que tenemos una, ojo, un pedido de un administrado que dice solicito que me contraten bajo la modalidad CAS para tal efecto, adjunto mi documento, o perdón, mi currículum vitae. ¿Cómo le respondemos al administrado que ha solicitado que lo contratemos y nos ha adjuntado su currículum vitae? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo lo contratamos a este servidor o cómo le respondemos? Comentarios, por favor, quiero leer a todos y cada uno de ustedes. Recordemos, hay un pedido que dice, solicito me contraten como CAS en la entidad y en la oficina de tesorería, por ejemplo. ¿Cómo le respondemos o no le respondemos? Comentarios, por favor.
Muy bien, a ver, muy bien. Por ejemplo, ahí, como bien manifiesta, tendríamos que decirle que para la generación de la contratación se genera sobre la base de una necesidad, se tiene que cumplir con el perfil del puesto, tiene que haber una convocatoria, etcétera. Que hay un perfil del puesto, me dicen existe un procedimiento para la contratación, se evalúa el CV, que se allane al procedimiento para solicitar vacante, documentación y evaluación. Evaluación, tiene que existir la convocatoria, generar un TDR. Listo, colegas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a suponer que a usted le otorgan la responsabilidad de atender este pedido. Dicen, ¿sabe qué? Genérele la respuesta. ¿Qué le decimos directamente? ¿No hay plaza? ¿Algo así funciona? Casi similar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo? Si me dicen, ¿sabe qué, señor Jovito? Encárguese de dar la respuesta al administrado que ha solicitado la contratación y todavía te pide de repente que le pague 5.000, 6.000, 7.000 soles. Alguien podría decir, uy, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí, como dice, tiene derecho a obtener una decisión motivada. Y la motivación se sustenta en normas, colegas. La motivación se sustenta en normas. Por ejemplo, de mi consideración, es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle y al mismo tiempo brindar respuesta al documento de la referencia, es decir, la carta que presentó, con fecha, número tanto. El documento solicita la contratación como CAS en nuestra entidad, la misma que pide se le otorgue una remuneración, una retribución CAS de 7.000 soles y adjunta currículum vitae. Al respecto, debo señalar que el decreto legislativo 1057, en su artículo 8, me parece que es, señala que todo ingreso a una entidad pública bajo dicha modalidad se realiza por concurso público de méritos. Al respecto, se indica que en ese sentido, en vuestra entidad no tenemos ninguna plaza vacante en convocatoria. Por lo tanto, su pedido se declara improcedente. Listo. Eso es, por ejemplo, una decisión motivada. No le podríamos decir simplemente no hay plaza. ¿De acuerdo? No le podríamos decir simplemente no hay plaza. Entonces, no sé si por ahí, colegas, me, me dejo entender lo que establece la norma que el administrado tiene derecho a obtener una decisión motivada. No sé si me dejo entender, por favor, esa parte, me confirman. Muy bien, gracias entonces. Y también te dice fundada en derecho, emitida por la autoridad competente y en un plazo razonable. Es decir, colegas, en cada entidad pública hay un responsable de firmar los oficios. No cualquier persona o cualquier servidor público puede firmar oficios a nombre de una entidad pública. Eso que quede claro. Y por acá, no tan directamente relacionado con el tema, pero que sí tiene alguna connotación similar, es la siguiente. Imaginemos que ustedes trabajan en vigilancia de la entidad pública. Todos trabajamos en vigilancia o en limpieza de una entidad pública. Y de pronto ocurre un robo en la entidad pública. ¿De acuerdo? Nosotros somos los vigilantes y de pronto ocurre un robo. Viene la prensa. Viene la prensa y nos pide información. ¿Qué es lo que ha sucedido? Usted que es el vigilante. ¿Qué le podríamos decir a la prensa, colegas? ¿Qué le podríamos decir nosotros a la prensa? ¿Podríamos darle información de lo que ha sucedido? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
¿Sí podríamos o no podríamos darle la información? ¿Qué dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no brindamos la información? Bien, Graciela, efectivamente. Colegas, no es función. ¿De quién? ¿De qué oficina podrían ustedes decir es su función? Comunicaciones, correcto, imagen institucional, según la entidad, relaciones públicas, el titular de la entidad, etcétera. Entonces, entonces, ojo. ¿Y qué pasa si doy una información? Yo como vigilante digo lo que pasa, que han ingresado a tal hora, se han robado, han amanetado, etcétera. Entonces, recordemos que en la gestión pública existen los delitos por acción y por omisión de función, usurpación, perdón, usurpación de función. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, hay que siempre tener cuidado por ahí, ¿no? A no ser que, claro, que la entidad le autorice, lo designe para que sea el portavoz en ese caso, ¿no? Y lógicamente, colegas, en un plazo razonable entregar la información. Si nos piden una información a la entidad, colegas, ¿en qué plazo debemos otorgar esa información? Imaginemos que nos piden una copia de un documento, ¿de acuerdo? O un informe técnico. ¿Qué plazo dispone la entidad? ¿Qué plazo dispone la entidad para emitir un informe técnico? ¿Ya? Tenemos perdón, 24 horas. ¿Alguien se anima a decir 30 días hábiles? ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima a decir 30 días hábiles? Ya, muy bien. Samuel me dice, sí, Jovito. Joana me dice, sí, pues, Jovito, yo tengo 30 días. Los plazos están establecidos en el TUPA, pero no todos los servicios están en el TUPA, ¿correcto? Entonces, depende de lo solicitado, dentro de los 30 días hábiles. Ojo, eso es lo que ocurre, ¿sí? Yo esperaba que primerito me digan los 30 días hábiles. Eso es lo que ocurre, colegas, en las entidades públicas. Si estás laborando en una entidad pública, ya el servidor público, disculpen la expresión, sé que con ustedes no es, dicen, yo tengo plazo 30 días para responderle. Y el administrado como que se ha hecho ya, dice, sí, pues tienes 30 días, tengo que esperar 30 días. ¿De acuerdo? Y como dice el colega, va a depender, porque si es transparencia, ahí solamente son 10 días, ¿verdad? Son 10 días. Pero en un procedimiento administrativo general, 30 días. Ojo, vamos a graficar y quiero que esto quede claro, colegas. Esto es la regla de oro para todo servidor público, ¿sí? Me van confirmando, por favor, si se logra visualizar. Voy a compartir un Excel. Por ejemplo, solicita emisión de resolución por dos puntos, ya es punto suspensivo, ¿no? Listo. ¿Cuál es el plazo?
Imaginemos que la entidad diga en el TUPA, texto único de procedimientos administrativos. Te dice 30 días hábiles. 30 días hábiles. ¿Correcto? Ojo. A ver, imaginemos que se presenta hoy. Hoy estamos 22 de enero del 2024. ¿A partir de cuándo empezamos a contar? Desde el día de mañana. ¿De acuerdo? Miren la importancia, colegas, de conocer la norma. Ojo. A ver, empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta el 9 de febrero voy 14 días. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Es decir, el 4 de marzo, ¿correcto? Si cuento mis 30 días, ese es mi plazo máximo, es el 4 de marzo del 2024. Pero la pregunta es, ¿quién tiene estos 30 días? ¿Quién tiene plazo estos 30 días? ¿La entidad o el servidor público? ¿Quién tiene el plazo 30 días para resolver? ¿Qué dicen ustedes? ¿La entidad o el servidor público? ¿Qué dicen? ¿La entidad o el servidor público? Eso hay que definirlo, porque no es lo mismo. El plazo lo tiene la entidad, ¿de acuerdo? El plazo, colegas, es para la entidad. Mm, Listo. ¿Y el servidor público tiene plazos o no tiene plazos? ¿Qué dicen? ¿El servidor público tiene plazos o no tiene plazos? Sí, sí tiene plazos. En el artículo 143, en el artículo 143 vamos a observar los plazos. ¿De acuerdo? Miren, observen. ¿Qué nos dice? Artículo 143. Ojo. Y lo vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Ustedes saben que cuando todos los documentos ingresan por mesa de parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, ¿correcto? Quieren que les comparte el documento, me dicen. Ya les vamos a compartir. Listo. Todos los documentos ingresan por mesa de parte. ¿Correcto? Ya, muy bien. Ingresan por mesa de parte y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue al especialista que tiene a cargo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue al especialista que tiene a cargo la resolución o la atención de ese pedido? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que llega a mesa de partes? Vamos a suponer que trabaja en una municipalidad, que trabaja en tesorería. A tesorería va dirigido el documento. Ojo, imaginemos que se presenta por mesa de partes va gerencia general, gerencia municipal lo pasa al administrador, el administrador lo pasa recién todavía a su secretario y su secretario recién lo pasa al tesorero. ¿Qué plazo debe cumplirse durante todo el flujograma que acabo de comentar? ¿Qué plazo? ¿En cuántos días debe llegar, en este caso, a tesorería?
Robert me dice, Jovito tiene que llegar el mismo día que ingresa por mesa de partes. ¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo con Robert, sí o no? ¿Estamos de acuerdo con Robert? La respuesta es sí, sí. Ah, muy bien, Marlon me dice, Jovito, no te olvides, depende la carga y la importancia que le den al pedido. Ya, ese es en la práctica, ¿verdad, Marlon? Marlon, eso es en la práctica, ¿verdad? Eso es en la práctica, correcto. Pero legalmente, ¿cuál es el plazo? Colegas, legalmente el plazo está acá. A ver, un ratito vamos a ver. ¿Qué dice acá? Para la recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación. Dentro del mismo día. ¿Qué significa? La normativa les estoy pasando, ¿de acuerdo? En el chat ahorita lo voy a publicar. Correcto. Listo, está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que colegas, en el mismo día, atención, el mismo día tiene que llegar a tesorería, ¿de acuerdo? El mismo día. Y con eso nos evitamos, ojo, con eso nos evitamos, y es que estamos entre servidores públicos. Y los que ya tenemos un poquito de experiencia, me imagino que me van a decir, sí, Jovito, tiene razón. Y los que todavía van a ingresar al sector público, llévense lo mejor. Correcto, acá vamos a comentar las buenas y las malas prácticas de gestión pública. Y es que es una mala práctica en el sector público muchas veces que el administrado está tras su documento. ¿Sí o no? El administrado está, disculpe, quiero que lo pase mi expediente. Disculpe, quiero que lo pase. Mañana vienes, mañana lo voy a pasar. Ya. Y de pronto, disculpen la expresión, todavía a veces pedimos, tienes que invitar la gaseosa, pues. Disculpen la expresión, colegas. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Ocurre o no ocurre? Sí, sí ocurre. Entonces, muchas veces, colegas, eso hace que la gestión pública sea lenta. Pero ¿de quién depende que esto avance? Ojo, para eso tenemos el titular de la entidad, va a depender el tipo de entidad. Si es un gobierno local, si es un gobierno regional, el titular de la entidad es por elección popular. Si es un ministerio, es por designación de confianza. Pero esa confianza tiene que estar sustentada en un, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tiene que estar sustentada en una parte técnica también. ¿De acuerdo? Tiene que estar sustentada en una parte técnica. Por eso es que el jefe del área tiene que conocer. El especialista, su mismo nombre lo dice, es especialista y debe conocer el procedimiento sin necesidad que el administrado esté tras el documento. Muchas veces el administrado ya aparece trabajador. Entonces, eso hay que tener cuidado, colegas. Recordando entonces, el día que se presenta, ese mismo día tiene que llegar a el especialista que tiene a cargo la atención del pedido. ¿Correcto? Muy bien. ¿Los 30 días para quién es? ¿Para la entidad o para el administrado? Muchas veces, no, pero tengo 30 días. A ver, un momentito. No, la entidad tiene 30 días. Usted no, usted es el especialista. Sí, pero tengo que emitir un informe. Correcto. Dígame, acá está. Para los actos de mero trámite y decidir peticiones, ¿de acuerdo? La norma nos dice lo siguiente.
Atención, se movió un poquito, perdón. ¿Qué nos dice? Para los actos de mero trámite y decidir peticiones es de carácter, perdón, peticiones de ese carácter es de 3 días, ¿correcto? Entonces, mero trámite, ¿cuántos días debe demorarse, atención, el especialista para atender ese procedimiento? Mero trámite. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuántos días debe demorarse el especialista para atender ese procedimiento o ese pedido? Solamente 3 días, colegas. No más de 3 días. ¿De acuerdo? No más de 3 días. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No, pero yo lo pasaba, siempre lo pasaba así. No, no, momentito. Tiene que ser dentro de 3 días. ¿De acuerdo? Ojo. Pero alguien dice, pero ¿sabe qué, jefe? Yo quiero un informe adicional. Ya, perfecto. Tres. ¿Qué nos dice el tres? Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de 7 días después de solicitados. ¿Correcto? Pudiendo ser prorrogado hasta por 3 días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. Conclusión, como máximo, 10 días hábiles. ¿De acuerdo? Como máximo 10 días hábiles, no más. ¿Que está seguro, Jovito? Sí, ahí está. Y por ahí me dice, ¿y qué pasa? Atención, ¿qué pasa si no se atiende durante ese plazo? Ya, ahí va a venir una queja por defecto de tramitación de parte del administrado. ¿Por qué? Porque acá hay plazos establecidos. Y atención, ojo, el cuarto de los plazos es para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como por ejemplo la entrega de la información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los 10 días de solicitados. ¿Qué quiere decir esta última parte? Vamos a suponer que tengo a cargo la atención de un pedido, de una licencia, por ejemplo. No me adjuntó sus documentos o quiero información adicional. Le puedo dar hasta 10 días, le puedo dar para información adicional, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso hay que tener cuidado. Una cosa es la información adicional y otra cosa es la subsanación, que son dos procesos completamente distintos. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, mero trámite, ¿cuántos días tenemos como servidores públicos para atender los pedidos de mero trámite? ¿Cuántos días? Comentarios, por favor. 3 días. Informes, peritajes, informes y peritajes. ¿Cuánto? 7 días. 7 días, ¿correcto? Pudiendo prorrogarse hasta 3 días. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Y para pedir a los administrados información, ¿hasta cuántos días? 10 días, ¿verdad? A los administrados.
Entonces, bien, y el plazo de 30 días es para la entidad. Entonces, de esa manera, colegas, vamos a hacerlo más rápido, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo más rápido todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Ojo, ¿y qué pasa si por ahí se emite una resolución? Ya, por ejemplo, Ana Uriarte me dice, listo, nos ha resumido muy bien. 30 días para la entidad y 10 para los administrados. ¿Correcto? Muy bien. Ojo, y si nos notifican una resolución y no estamos de acuerdo con esa decisión, vamos a poder impugnar las decisiones. ¿De acuerdo? Ojo, la institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo y la regulación propia del derecho procesal es aplicable solo cuanto sea compatible con el régimen administrativo. Tenemos un principio que se denomina, atención, impulso de oficio. Ese principio denominado impulso de oficio, ¿qué significa, colegas? Vamos a ver. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. ¿Correcto? Ojo. Y esto ocurre muchas veces, colegas. Colegas, ocurre muchas veces. Imaginemos que emito una resolución, soy el proyectista de mi entidad. Emito una resolución y por un tema de digitación consigno datos que no son correctos. Se notifica a la persona, era Juan Pérez Abanto y le pusimos Juan Pérez Rioja, por ejemplo. Entonces, le ponemos Juan Pérez Rioja. Y el administrado se da cuenta y nos dice, señor Jovito, ¿sabe qué? Está mal mi apellido. Está mal mi apellido. Muchas veces, ¿qué le dice el señor Jovito? ¿Sabe qué? Si está mal, presente una solicitud pidiendo que se modifique su apellido. ¿Ocurre esas situaciones, colegas? ¿Sí o no? O de repente estoy exagerando. Con casos quiero hacerlo. ¿Ocurre o no ocurre? Sí. Y de pronto Juan Pérez Abanto te dice, pero señor Jovito, yo no me he confundido, ¿cómo me va a pedir que yo le pida, perdón, cómo me va a pedir que presente un documento por mesa de partes? Y todavía me dice que sea en papel A4, que tengo que tener el tamaño de letra, etcétera. Yo no sé hacer esos documentos, o me es difícil, me es más costoso, me es más oneroso. Sí, pero tienes que hacerlo, pues. Pero si yo no me he confundido. Sí, pero así está, así dice la ley. Oiga, ¿qué ley dice que eso? ¿Qué ley dice? Nosotros debemos impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Es más, como manifiesta nuestro colega, en publicaciones de carácter general se emiten las famosas fe de erratas para corregir los errores. ¿Por qué tengo que pedirle al administrado que presente un documento si yo me confundí? Y es que el administrado lo va a realizar siempre que no conozca el procedimiento. Si conoce el procedimiento, nos va a plantear una denuncia administrativa, colegas. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado en la aplicación de la ley del procedimiento administrativo general. Si en algún momento les ocurre, ustedes hablen con el administrador. Señor servidor público, hay un principio que se denomina impulso de oficio. Si usted me pide que presente un documento, el documento no tendría por qué ir en esos términos.
El documento, muy por el contrario, tendría que ser quejándolo a usted. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, vamos a pasar al siguiente principio. El siguiente principio se denomina razonabilidad. Y razonabilidad viene de la razón. ¿De acuerdo? Es decir, la norma nos dice, colegas, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, ¿qué es crear una obligación? Algo que el administrado tiene que cumplir, ¿sí? Algo que el administrado tiene que cumplir se denomina obligación. Cuando califiquen infracciones, cuando impongan sanciones o cuando establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Ojo, ¿qué significa? Si se cometió una falta, disculpe la expresión, pero no me voy a ir al lado extremo, como que ponerle una notificación, una multa de 200 UITs, cuando sé que su negocio no va a rendir, así venda todas sus propiedades, no me va a poder pagar las 200 UITs. Entonces, colegas, hay que tener en cuenta, el principio de razonabilidad nos ayuda a calificar infracciones cuando se creen las obligaciones, cuando se va a imponer las sanciones o cuando se establezcan restricciones a los administrados. ¿Cuáles son las restricciones a los administrados, colegas? ¿Cuáles son las restricciones a los administrados? Por ejemplo, en el procedimiento administrativo disciplinario, cuando se impongan sanciones, no lo voy a sancionar un año sin remuneraciones, porque se olvidó de registrar una información. Oiga, ¿qué tan desproporcionado? ¿Cómo? Porque se olvidó o porque tuvo mucha recarga laboral, voy a sancionarlo un año sin remuneraciones. Eso debemos tener en cuenta al momento de, como lo señala la norma, realizar obligaciones, calificar infracciones o que se tengan que imponer sanciones o restricciones a los administrados. Eso tenemos que tener cuidado, colegas. ¿De acuerdo? Bien, hay un principio que se denomina también imparcialidad. Y la imparcialidad, en este momento, para poder entender, pongamos a nuestro hermano delante nuestro y a un ciudadano que no lo conocemos al costado de él. ¿A quién debo atenderle primero? ¿Qué dicen ustedes? Mi hermano llegó al último y el ciudadano ya está desde las 7, 8 de la mañana. ¿A quién le atiendo primero? Al ciudadano que llegó primero. Trato imparcial. Pero la imparcialidad también está relacionada, colegas, donde las autoridades administrativas, que somos nosotros los servidores y funcionarios públicos, podamos actuar sin ninguna clase de discriminación entre ellos mismos, entre todos los administrados. Y debemos otorgarle un tratamiento y tutela que sean iguales frente al procedimiento y que, sobre todo, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. No porque es mi hermano, no porque es un conocido, voy a atenderlo primero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos falta, colegas. Y estoy más que seguro que no solamente es en la atención, muchas veces en los concursos públicos,
también se vulnera o se vulnera este principio de imparcialidad. Muchas veces decimos, tú eres mi amigo y como eres mi amigo, preséntate, ya la convocatoria es tuya, disculpen la expresión. La convocatoria es tuya y tú preséntate nada más, yo te voy a hacer ganar. Ahí estamos siendo colegas imparciales, ¿de acuerdo? Estamos siendo imparciales. La gestión pública moderna exige que sea el mérito, que sea la igualdad del trato, las fuentes de información o de derecho en las postulaciones. Tengo que seleccionar, lógicamente, al que está mejor preparado. ¿De acuerdo? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Otro de los principios que regula el procedimiento administrativo general es el principio de informalismo. A ver, no sé si alguna vez han escuchado ustedes ese principio de informalismo. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado o no? El principio de informalismo, ¿lo han escuchado? ¿Qué significa? ¿Que debemos ser informales, algo así? ¿Algo así opera? No, ¿verdad? ¿Qué significa, colega? ¿Qué significa el principio de informalismo? El principio de informalismo está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General y señala lo siguiente, atención, las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Ojo, si tengo la oportunidad de interpretar un documento, ¿qué te dice la norma? ¿Hacia quién debe ir a favor de, o perdón, a favor de quién debe ser interpretado? Ojo, ¿de acuerdo? Hacia la pretensión de los administrados. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Bien, ¿qué nos dice este principio? De modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Ojo, te faltó una coma, te faltó un punto, ¿de acuerdo? O ya ese documento me lo habías pasado antes, pero yo quiero que me lo pases junto. O no, tiene que venir todo junto. No, te lo alcanzo en otro documento como anexo. No, pásamelo junto. No es tan esencial que se pase junto de repente. Te lo puedo alcanzar en otro como información complementaria. Es decir, de modo, ojo, ¿qué no dice? De modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos que son formales, que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. Es decir, te dice subsánalo. No le voy a decir directamente no, sino que tengo que darle la opción o la posibilidad para que pueda subsanar este documento. ¿De acuerdo? No significa, ¿cómo? ¿No lo presentó? Ah, ya, listo, no cumple, le declaro improcedente. No es así. Recordemos el principio de informalismo que proscribe el Decreto Supremo 004-2019-YUS, lo que acabamos de mostrar en la lámina. De otro lado, debemos tener en cuenta el principio de presunción de veracidad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el principio de presunción de veracidad? Ojo, atención. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman
Y esta presunción admite prueba en contrario. Ojo. Pero no sé si les ha ocurrido a ustedes que cuando vemos un documento y de frente nosotros somos, disculpen la expresión, digo somos porque me incluyo en algunos ejemplos para que no suene a un lenguaje exclusivo, somos campeones en decir, ah, este documento parece estar falso. No sé si les ha ocurrido, colegas, ¿sí? Donde vemos el documento y nosotros ya nos anticipamos con un juicio de valor y decimos, esto está falso. ¿Correcto? Ah, muy bien. Gracias, Vilaura. Dice, ahora presentan certificados de discapacidad, servidores públicos que están en perfectas condiciones para ganar puntos en el concurso. Eso afecta los derechos de los demás. Bien. Frente a ello, la última parte regula o da respuesta al comentario que plantea nuestra colega Vilaura Rioja. Esta presunción admite prueba en contrario. Y más adelante vamos a hablar del control posterior también, colegas. El control posterior implica que se debe revisar los documentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. El siguiente principio está relacionado, atención, al principio, atención, de la buena fe procedimental. ¿De acuerdo? Principio de la buena fe procedimental que señala lo siguiente. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo y la colaboración y la buena fe. Colegas, la base del éxito en la gestión pública, esto es regla de oro. La base del éxito en la gestión pública es el respeto mutuo. ¿Qué significa? Si soy servidor público, tengo que tener respeto en todo sentido. Respeto a la Constitución, respeto a las leyes, respeto a mi colega de trabajo, respeto a mi jefe, respeto a mi subalterno, respeto a todos. De tal manera que nos permita comunicarnos de una manera clara, directa, sin temores, pero con mucho respeto. Y la colaboración, otro factor fundamental, y la buena fe. ¿De acuerdo? Como servidores públicos, nosotros no podemos estar actuando de mala fe, tratando de que mi jefe de repente por ahí firme un documento donde ese documento me sirva como una espada de guerra. Eso debemos tener en cuenta. Nosotros nos hemos formado para ser servidores públicos. Nos hemos formado para generar el desarrollo de un país. No nos hemos no nos hemos formado solamente para asistir en un horario y finalmente no sabemos a qué estamos trabajando. Como servidores públicos tenemos que tener el espíritu generador de nuevas ideas, de nuevos métodos, de nueva tecnología, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos cuidado ahí, colegas. Y la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Entonces, eso hay que tener cuidado. Si yo emito un acto administrativo, después voy a decir, no, mejor ya no, algo así, ¿no? Salvo que de repente, por una situación imprevista, no hayamos tenido el cuidado respectivo de todas las normas, etcétera. Y ahí sí, en el control posterior, sí podemos retrotraer nuestros documentos. Ah, ojo, ¿a qué se refiere eso? Imaginemos que me equivoqué en emitir una resolución, lo emití mal, ¿correcto? Por ahí hay que tener cuidado.
Hay resoluciones que pueden ser modificables y hay los actos administrativos, por ejemplo, tienen que ser declarados la nulidad por el superior jerárquico. ¿De acuerdo? Por el superior jerárquico. Hay causales de nulidad y la nulidad lo realiza el superior jerárquico. No significa, como ya me equivoqué, dejo sin efecto esa resolución y emito otra. No, no tanto es así. El superior jerárquico es el que tiene la competencia para declarar la nulidad de los actos administrativos. Y finalmente, este principio de la buena fe procedimental señala lo siguiente: ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, tengamos en cuenta que la interpretación no puede ir a afectar contra la buena fe procedimental. ¿De acuerdo? La nulidad realiza el superior jerárquico de otra oficina. No, superior jerárquico no hay de otra oficina, tiene que ser de la misma. Por ejemplo, si usted es tesorería, su superior jerárquico es ¿quién? El administrador. Si usted es el administrador, su superior jerárquico es, bueno, ahí según su organización. De repente el gerente municipal, el gerente regional, según corresponda, o el ministro, o un director general, no sé. Bien, a continuación, debemos tener en cuenta que también tenemos un principio llamado celeridad. ¿De acuerdo? Principio de celeridad. Y el principio de celeridad señala lo siguiente: quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite la máxima dinámica posible. ¿Qué significa? ¿Que debemos ser lentos o no? ¿Qué dicen? ¿Qué es dinamismo? Es rápido, operativo, directo. ¿Sí? A eso nos pide que vayamos a ese principio llamado celeridad. Ojo, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable. ¿De acuerdo? Como nuestro colega Percy dice, Jovito, eso significa rápido y eficiente. Listo. Ese es el principio de celeridad. Lógicamente que sin que ello lleve a cabo a que las autoridades puedan inobservar el debido procedimiento o vulnere el ordenamiento jurídico. Sí es cierto que debemos hacerlo rápido y eficiente, como dice nuestro colega, pero siempre que también cumplan con las formalidades, ¿de acuerdo? No vamos a decir, bueno, ya, listo, te lo obvio, ya, no lo traigas. No, a eso hay que tener cuidado. Otro de los principios que la ley del procedimiento administrativo general señala es el principio de eficacia. Y el principio de eficacia está relacionado con ojo, con el tiempo. ¿De acuerdo? Principio de eficacia está relacionado con el tiempo, el cumplimiento de los objetivos. Eso tengamos cuidado, por favor. Es decir, los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión a los administrados. Ojo, colegas, muchas veces nos hemos vuelto amantes de la copia de la copia. No sé si ustedes han escuchado muchas que dicen, tráeme 2 copias, tráeme 3 copias, tráeme 4 copias.
A veces le pedimos a los administrados 4 copias, ¿sabes? Disculpen la expresión, pero eso es muy desproporcionado. Entonces, solamente debemos pedir una nada más. Y es más, no podemos pedir información que ya la tenemos dentro de la oficina o dentro de la entidad. Sí, pero eso lo tiene otra oficina. Muy bien. No debe usted solicitar información que ya posee dentro de su entidad. Pero entonces no lo voy a atender. Cuidado. Hay que aplicar los principios de derecho público que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y la norma respecto al principio de eficacia señala que en todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades que no son esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. Ojo, hay que tener mucho cuidado. No podríamos, colegas, vulnerar derechos de los administrados. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí podríamos tener serios problemas, ¿de acuerdo? Podríamos tener serios problemas. Otro de los principios que la Ley de Procedimiento Administrativo General establece es el principio de de la verdad material. ¿Y qué es el principio de la verdad material? Habla verdad, significa cierto, algo que podemos observar. Y para ello, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. Y los hechos que sirven de motivo para las decisiones son las normas. Las normas que utilizamos nosotros cuando leemos, cuando argumentamos, establecemos en los considerandos de las resoluciones, etcétera, sirven de motivo o motivan las decisiones. Y para ello, se debe adoptar todas las medidas probatorias necesarias que son autorizadas por ley. ¿Por qué creen ustedes que una norma, que una resolución directoral colegas, en todos los considerandos? Los considerandos de una resolución no están desarrollados o establecidos como para solamente darle lectura, sino que son las pruebas, ¿correcto?, que son necesarias, es decir, la exposición de motivos. ¿Por qué se está emitiendo esa resolución? ¿De acuerdo? Y en el caso de procedimientos trilaterales, es decir, cuando participan tres interesados, la autoridad administrativa estará facultada para verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que les son propuestos por las partes. Ojo, es decir, si hay un procedimiento donde están tres interesados, todos tienen que tener derecho a ese documento. ¿De acuerdo? Todos tienen que tener derecho a ese documento. Entonces, muy bien. Además, nos dice lo siguiente. A ver, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que les corresponde a estos. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. El siguiente principio que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General habla de lo siguiente, del principio de participación. Y el principio de participación tiene que ver con que las entidades públicas deben brindar las condiciones que son necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley. Conclusión: toda información de las entidades públicas
si es solicitada, tendríamos que, atención, nosotros realizar o ponerlos a disposición de los administrados, ¿correcto? Entonces, y también nos dice, y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar mediante cualquier sistema que permita la difusión del servicio y de acceso a la información y a la presentación de opinión. Ahí acá tiene que ver mucho, como ya lo comentó un colega hace un momento, la ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿De acuerdo? Muy bien, Enrique, excelente. Este principio va de la mano con la transparencia, efectivamente. Toda la información que se genera en las entidades públicas puede ser puesta a disposición de los administrados, sin que, atención, se exponga los datos que son personales del ciudadano o de la persona que está involucrada en el documento. Otro de los principios es el principio de simplicidad. Ojo, y la simplicidad tiene que ver con que los trámites que establece una autoridad administrativa, es decir, una entidad pública, deberían ser más sencillos. Ojo, acá debemos trabajar nosotros, todos de manera general. ¿Por qué lo hacemos tan difícil un procedimiento en una entidad pública? ¿Por qué, colegas? ¿Mm? ¿Por qué lo estamos haciendo difícil? ¿Qué dicen? A veces nos encanta que nos rueguen, ¿no? Nos encanta ser el rey, como dice la canción, de la fiesta. Entonces, sin embargo, tengamos cuidado por ahí, ¿de acuerdo? Hay que tener, por sentirnos importantes, ¿no? Argelia, efectivamente. Entonces, hay que tener cuidado por ahí, hay que hacerlo simple, deben eliminarse las complejidades que son innecesarias, es decir, todos los requisitos que se exigen tienen que ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Nada más. Luego de ello tenemos un principio que se denomina uniformidad. Y la uniformidad señala que deberá establecer requisitos similares para trámites similares. No podríamos establecer requisitos diferentes para un trámite que es similar. Ah, porque tú no eres de mi tinte político, te establezco B requisitos. Y para mi tinte político, A requisitos. Eso no ocurre. Garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en regla general. Colegas, la norma nos dice que en algún momento los principios generales, ojo, habrá algún momento una excepción de la aplicación de los principios generales, pero eso no va a ser una regla general. Y toda diferenciación deberá basarse en criterios que sean objetivos, debidamente sustentados. Si yo quiero inaplicar los principios, tiene que ser objetivo, no subjetivo. El siguiente principio tiene que ver con la predictibilidad o confianza. Y para ello la autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información que sea veraz, que sea completa, que sea confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y los resultados posibles que se podrían obtener. Colegas, si nosotros vamos a otorgar una información, tiene que estar completa. No le podríamos decir, bueno, te lo paso una información ahí, ve tú cómo lo entiendes. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener cuidado. Por lo demás, debemos tener en cuenta el siguiente principio, ¿correcto? El siguiente principio tiene que ver con el privilegio de controles posteriores. Es decir, habla de la fiscalización posterior. Si aprobamos un acto administrativo, no significa que eso queda para siempre ahí. Podemos aplicar el control posterior. Y reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información que ha sido presentada a la entidad, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso la información presentada no sea veraz. Lo que nos comentó hace un momento una colega, que se están presentando documentos que nada tiene que ver, o perdón, que presentan documentos que
indicando que están discapacitados cuando no lo están, también se aplica el control posterior. Para ir finalizando, vamos a hablar del principio del ejercicio legítimo del poder. ¿De acuerdo? Y este principio ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que les otorgan facultades o potestades, evitándose el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. Si tengo el poder, no significa que decir, ah, ya, no me quieres hacer esto, como tengo el poder, entonces conmigo te la juegas. No es así. Hay que tener un uso adecuado del poder. Y luego de ello vamos a hablar del principio de responsabilidad. Es decir, debemos responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme establece la ley. Si nosotros perjudicamos a un administrado, nosotros tenemos que ser responsables. Y luego tenemos el principio de acceso permanente, es decir, que nosotros tenemos que tener en cualquier momento, le damos la oportunidad de que revisen sus trámites para que puedan obtener las copias de los documentos. Sin embargo, se tiene que cumplir también con lo que establece la ley del procedimiento, o perdón, la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y todos los principios sirven de criterio interpretativo para resolver cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas del procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y para suplir vacíos al ordenamiento administrativo. Con ello, colegas, hemos terminado la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana, por favor. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes.